Romanos. Romanos, sí. Y me quedé prendido en el de Romanos. Ahí capítulo 8 le he dado como 20,000 vueltas y todavía no lo aprendo. No es cierto. Y cada que paso por los versículos veo algo diferente. Saludos. Bien, vamos a ir rápidamente, hermanos. Hermana Silvia, ¿cómo está? Ya estoy un poquito mejor, hermano. Gracias. Me disculpo porque ya venía para acá, pero me sentí muy mal. Le dejé un recadito, espero que... Sí, mi hermano, sí lo. hermano. Le decía yo a mi hermano Estanislao, la hermana Silvia no es una hermanita, es una hermanota. Ay, ¿por qué, hermano? Es muy buena neta. Muy buena, muy buena. Bien, vamos entonces a estudiar Romanos 8:1, hermanos, al 10. Romanos 8:1 al 10. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a leerlo juntos. Vamos a poner mucha atención en lo que vamos a escuchar ahorita leyendo y vamos a discernir. ¿Bien? Bien. Romanos 8:1 al 10. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Juntos? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Síganme por favor en el 9, hermanos, la condición, ¿verdad? Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Señor, en esta tarde que tenemos aquí un puñado de sus hijos, le rogamos, Padre, que usted sea quien ministre en esta tarde, que sea su Espíritu Santo, Señor, utilizando esta carne para darles alimento a su pueblo, para que muchos sepan, Señor, aprender a vivir en el Espíritu conforme a su voluntad y conforme a su poder. Le pedimos y le rogamos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a sentarnos. Nosotros lo hemos ya visto Romanos, y primeramente en el capítulo 6 dice que hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado, dice el versículo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hemos muerto al pecado, primeramente. El pecado, la palabra del pecado es muerte, y dice que nosotros hemos muerto al pecado, es decir,
Y eso quiere decir, ¿verdad?, que nosotros, para nosotros, en realidad, el pecado ya no manda su carga de muerte. Es decir, ya no hay quien pueda pagar nuestra muerte, que está pagada. Si la hermana Silvia debiera una tarjeta de crédito, ¿verdad?, y si muere, pues entonces el banco ya no tiene que cobrar. Así la muerte, ¿verdad?, dice que es la paga del pecado. El pecado causa en el hombre muerte, y entonces nosotros ya hemos sido rescatados de la muerte, ya se pagó el precio del pecado, y entonces en realidad nosotros ya no recibimos el resultado del pecado, que es la muerte, ¿verdad? Entonces dice, pero entonces porque ya hemos sido, ¿verdad?, ya no hay muerte para nosotros, entonces seguiremos pecando. Dice, no debemos de seguir pecando, ya no deberíamos de seguir pecando, pero por causa de la carne, por causa de nuestra carne seguimos pecando, ¿sí? Ahora, el asunto aquí, primero, hay rescatados, ¿verdad?, rescatados de la muerte, ya no hay más muerte para nosotros. Ahora, el capítulo 6 precisamente habla de esto, ¿verdad?, que ya nosotros ya no tenemos que pagar, ya lo pagó nuestro Señor Jesús. Y en el 7 sigue entonces una pregunta, ¿verdad?, que viene para el creyente, porque recordemos, es una carta, y cuando alguien escribe una carta para enseñar, esta carta debe de estar dirigida a esta persona pensando en lo que puede preguntar, en lo que puede preguntar. Bueno, entonces ya fuimos rescatados del pecado y ya no puedo morir, entonces me lo voy a ir de pachanga. Y la otra pregunta sería, bueno, ¿por qué entonces, si yo ya fui rescatado del pecado, por qué sigo deseando pecar? Y la contestación de la Escritura dice que nosotros, aun cuando ya fuimos rescatados del pecado, nuestra carne sigue deseando pecar. Miren, vamos al 7, capítulo 7, dice en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, nosotros, ¿verdad?, nuestro espíritu ya tiene vida. Nuestro espíritu ya tiene vida en el momento que recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí, el espíritu puede hablar. El espíritu puede hablar. Aquí en la palabra de Dios hace hablar a nuestro espíritu. Vean qué le dice. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Si la hermana Silvia ya fue rescatada, ¿verdad?, del pecado, y entonces debería de vivir una vida santa. El hermano Estanislao debería vivir una vida santa, consagrada a Dios. Pero ¿qué ocurre? Todavía tiene deseos. Y entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo. Dice, ¿por qué yo sigo deseando, ¿verdad?, pecar si ya soy salvo, si ya Dios me tomó? Dice, y no entiendo lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es decir, nosotros en el espíritu deseamos. Estoy hablando del espíritu de nosotros ahora, hermanos. Estamos hablando de el espíritu. Deseamos obedecer a Dios. Pero hay otro ser que está en nosotros mismos, que es la carne. Yo no sé qué opina el hermano Giovanni. Yo en lo particular enseño que somos tres en uno: carne, alma y espíritu, ¿verdad? Hay otros que dicen que nada más dos, pero
ya hemos estudiado eso y hemos demostrado que es diferente, ¿verdad? Que no Y son desde Éxodo hasta Apocalipsis habla de los tres. exactamente. Exacto. Bien, entonces dice, o deseamos obedecer, pero hay alguien que se opone. Vean, dice el versículo 16, dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Porque vean, ¿qué quiere decir esto? Ahorita está hablando, ¿no? Dice, yo antes de conocer de Cristo deseaba hacer lo malo. Y ahora me doy cuenta que lo que hacía era malo, que es pecado, ¿verdad? Y entonces si alguien me dice que lo que yo hacía era malo y ahora entiendo que es malo y ese alguien me lo dice es la ley, entonces yo apruebo que la ley es buena, porque va contrario a lo que yo hacía. ¿Sí lo vamos entendiendo? Ahora, el 17 dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿En qué? En mi carne. En mi carne. Ahora, dice el Espíritu, ahora, lo que peco, o lo que deseo hacer, ¿verdad? Lo hago en mi carne. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no me hago bien. Ahí está. Porque el querer el bien está en mi espíritu, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mi carne. ¿Bien? Ya quedó claro. Bien. Ahora, fíjense, pero ahora surge otro inconveniente, ¿verdad? La escritura es muy clara. Primero dice que el cristiano desea, después de ser salvo, todavía desea hacer pecado a través de la carne. Pero ahora dice la escritura, diría el cristiano creyente, el nuevo creyente, bueno, ya yo entiendo que ahora yo, a pesar de ser salvo, quiero seguir pecando, pero ahora yo no quiero pecar, yo deseo obedecer a Dios. ¿Qué debo de hacer? La contestación diría, es vivir en el Espíritu. Y muchas iglesias y todas las iglesias dicen, hay que ser santos, porque yo soy santo, dice la palabra. Hay que obedecer, hermanos, y hay que vivir en el Espíritu, pero no enseñamos qué es vivir en el Espíritu. No enseñamos. Y aquí dice la Escritura, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Qué tengo que hacer primero yo, ¿verdad? Para vivir en el Espíritu? Y las consecuencias y los beneficios de hacerlo o no hacerlo. ¿Sí? Y el asunto de aquí es, hay un pacto, hermanos. Dice nuestro Señor Jesucristo que Él es el mensajero de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Y en el pacto, ¿qué es un pacto? Es un contrato o un acuerdo entre dos partes, ¿verdad? En el cual cada uno se compromete a hacer algo. Tiene un compromiso, ¿no? Y todo el capítulo 8 habla acerca de esto. Ahorita vamos a tratar primero qué es lo que pide Dios para nosotros, qué quiere Dios de nosotros. Y después vamos a ver todas las demás cosas, porque está dividido primero en cuanto a nosotros. Ahora, no es que Dios pida que nosotros demos antes de Él, Él siempre da antes de que nosotros, siempre. Dios nunca va a pedirle al hombre que haga algo si antes Él no da algo. Pero aquí en este caso, Él ya nos dio la salvación. Amén. De modo que ahora dice, ahora te toca a ti, ¿verdad? Y entonces dice aquí primero el versículo 1. Voy a apurar esto, hermanos. Versículo 1.
del capítulo 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues, ninguna condenación hay para los que andan conforme al Espíritu. Ahora, si ya no habla de nuestro espíritu, se está hablando del Espíritu Santo. Eso se llama llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura? La llenura es, a veces en las iglesias, dicen, Señor, yo no sé cómo enseñan esto, ¿verdad? Dicen, tenemos que pedir llenura, es que entre más Espíritu Santo, nada de eso. El Señor dice que no da el Espíritu por medida, sino que todo el Espíritu Santo está en nosotros. El Padre está en nosotros, el Hijo está en nosotros, todo Dios está ahí adentro, todo Dios. Entonces, lo que dice, los que se conforman o toman la forma de lo que el Espíritu Santo manda, es decir, vivir en santidad. Y la única manera de vivir en santidad es vivir sometido al Espíritu Santo, es decir, a la voluntad del Espíritu Santo. Ahora, quiero que vean esto. El Espíritu Santo manda a nuestro espíritu. Aquí está el Espíritu Santo, ¿ya? Ya está aquí entronado en nuestra vida, en nuestro cuerpo, y acá está nuestro espíritu. Y ahora el espíritu de nosotros está queriendo obedecernos. Está siendo instruido por el Espíritu Santo, enseñado, ¿no? Y ese fortalecimiento de nuestro espíritu necesita oración. Orar, comunión con Dios. Necesitamos también, ¿verdad? Ir sacando de aquí, porque este espíritu, esta carne es el yo, ¿verdad? Entonces, empezamos es llenura porque el Espíritu Santo no es de que nos va llenando más, sino que la voluntad del Espíritu Santo va llenando nuestro ser, ¿verdad? Y entonces, como con el agua, con el aceite, ¿verdad? Entonces, el yo empieza a salir. Así es. Empieza a salir. Sí, ¿me deja leer una cita bíblica? Sí, amén. Sustentando Sí, esto. sí, hermano. Está en Ezequiel 36, 26 y 27. Habla acerca del proceso, aunque es el Antiguo Testamento, de lo que Dios hace en una persona que acepta a Cristo. Amén. Dice, os daré corazón nuevo, es lo primero que hace. Pondré espíritu con minúscula, nuevo, o sea, el espíritu de nosotros, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Verso 27, y pondré dentro de vosotros, con mayúscula, mi espíritu. Amén. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Voy a parafrasear lo último. Dice que después del corazón nuevo pone un espíritu nuevo. O sea, Amén. el espíritu que teníamos antes era de condenación por causa del pecado. El espíritu que teníamos como hombres o como personas estaba contaminado, ¿sí? O sea, no servía. Estaba muerto. Lo quitó y puso un espíritu nuevo. Después dice que pone dentro de nosotros, y lo que usted dijo hace rato, no nos da una parte del Espíritu Santo, nos da su espíritu completo, dice, y pondré de vosotros mi espíritu. Voy a parafrasear lo último, y dice, ¿para qué? Para que no pequéis, para que hagáis lo correcto, y para que pongáis por obra mi palabra. Quería yo compartir. Amén. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice, ninguna condenación. Ya no temas, ya yo estoy cumpliendo mi parte. Ajá. No hay ninguna condenación. No tengas miedo. No tengas miedo. Bien. Dice ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, que no obedecen a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, pero dijimos, ¿verdad?, que la carne se sigue oponiendo. Pero en términos generales, obedecemos al Espíritu, ¿verdad?
no siempre, porque hermanos, estar en el Espíritu, a veces la gente quiere vivir en el Espíritu todo el día y toda la noche, no es posible. Si acaso, yo diría que los cristianos, el cristiano que vive en 24 horas, 1 hora en el Espíritu, yo estoy diciendo que es mucho. Quizás vivimos en el Espíritu mientras estamos en la congregación, ¿verdad? Mientras estamos escuchando la palabra de Dios, mientras estamos orando, mientras estamos cantando, ¿verdad?, para el Señor y todo eso. Pero eso lo hacemos cada semana. Y el Señor dice que hay que vivirlo diario. ¿Verdad? ¿Cuántas veces o cuánto tiempo vivimos en el Espíritu? Ese es el dilema, ¿verdad? Vamos a tratar de vivir en el Espíritu todo el tiempo posible. Nos vamos a esforzar porque requiere un esfuerzo. Vivir en el Espíritu no es fácil. Obedecer a Dios no es fácil, ¿no? El Señor me dice que debo de perdonar, ¿verdad?, y que si me ofenden debo de poner la otra mejilla. Lo primero que hacemos es Dale el golpe. no. Pero el Señor dice, sí, dice, el que te ofende, no está diciendo de por. Yo creo que entiendan eso. A veces los maridos le dicen a la esposa, ya te golpearon, pon la otra mejilla. Sí. No, está diciendo, ¿verdad? Él dice cuando te golpeen una mejilla, en ese momento de la historia, y aún hoy, ¿verdad?, y en la Edad Media, la ofensa más grande para una persona, sobre todo para un varón, era una bofetada en el rostro. Entonces, lo que está diciendo nuestro Señor Jesús, cuando alguien te ofenda, pues dale la oportunidad para que te vuelva a ofender, no hay problema. Además, es bendición, ¿verdad? Ahí Mateo dice, y si alguien te ofende diciendo mentiras de lo que te dice, entonces es bendición, ¿verdad? Así, bienaventurado, así que oféndanme lo que quieran. Cuando es mentira, Es bendición, dice, siempre y cuando sea ¿qué? Mentira, que sea porque si es realidad no hay bendición. exactamente. Bien, ahora, entonces, dice, eso es vivir en el Espíritu, sí. Vivir en el Espíritu es amar a tu enemigo, sí. Eso es vivir en el Espíritu. Amar como Dios nos manda que amemos, como Jesús nos amó, dice, amad, os dejo un nuevo mandamiento, ¿verdad? Que os améis los unos a los otros como yo lo sé. Eso es vivir en el Espíritu. Bien, ahora dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, ¿cuál ley? Vamos a ver a la ley del Espíritu, vamos a 7:6, Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿De cuál ley? De la ley terrenal. De la ley terrenal. Aquí ¿en dónde está? En la Biblia. ¿Y dónde está la ley del Espíritu? Aquí también en la Biblia. ¿Verdad? Dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Amén. Y no bajo el régimen viejo de la ley. Fíjense. Tenemos, cuando nosotros nos ponemos en la orilla de una alberca durante un día soleado, lo que está encima nos impide, los reflejos del sol nos impide ver lo que está ahí adentro. Esa sería la parte de encima, sería la parte terrenal de la Biblia. Y para saber lo que está allá abajo, pues necesitamos sumergirnos. Es lo que debería hacer el cristiano, sumergirse, meterse a lo espiritual, para poder ver lo que está allá adentro. Pero está ahí mismo, ¿verdad? Aquí está, diríamos, viéndolo desde arriba, esta es la A. Y esta otra A, que es la A espiritual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí está mismo, sobre la misma letra, no hay más que nada más ver la parte espiritual. Bien, entonces dice que ya no estamos, ¿verdad?, sujetos a la ley terrenal, pero sí estamos bajo el régimen nuevo. El régimen quiere decir nuevo orden o nuevo tipo de gobierno. Dice, estamos bajo un nuevo tipo de gobierno, el gobierno del Espíritu. El
gobierno del Espíritu Santo. Dice, de modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Ninguno que no haya recibido a Jesús puede vivir bajo ese régimen. Ese régimen nuevo del Espíritu es la ley espiritual y solamente se vive en ella a través de recibir a Jesús. Si no recibimos a Jesús, no podemos obedecer al Espíritu Santo, porque nuestro espíritu está muerto y al estar muerto pues no tiene actividad. Por eso dice allá en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Bien. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Todo es en Cristo, hermanos. Por donde le buscamos. Ayer decía yo, tuve un altercado con un testigo y me dijo, es usted un fanático. Es un fanático de Cristo. Dice, insensato, ya no falta que me diga. Pero bueno, la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No dice que me va a librar, ya me libró. Es decir, en realidad para Dios ya no pecamos. Ya el efecto del pecado, que es la muerte, ya no hay para nosotros. Ahora, si juntamos esta, a veces dicen, no, es que ley del pecado está bien, lo mismo. La ley del pecado, el conocimiento del pecado, que nos llevaba a morir, ya no ejerce acción sobre nosotros. Y nos ha librado no solamente del pecado, de la ley y del pecado, sino ahora también de la muerte. Nos ha librado, no dice que nos va a librar, ya lo dice. La ley del Espíritu de Cristo Jesús me ha librado de todo esto. Esto ya no existe para mí. ¿Para el que qué? El que vive en Cristo, conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Bien. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Bien. Porque lo que era imposible para la ley, dice, la ley no la podemos cumplir. Tres y cuatro. Dice, no se puede cumplir. Nadie lo puede cumplir. De modo que el Señor mandó a su Hijo, ¿ya?, en semejanza de carne, en semejanza. ¿En qué era semejante nuestro Señor Jesús? Era humano por principio. Tenía las mismas debilidades que nosotros, pero Él las superó por oración. Todas las debilidades las mostró en poder de Dios. Tenía necesidades igual que nosotros. Tenía necesidades de todo tipo igual que nosotros. Y el chamuco lo sabía, ¿verdad? Por eso fue que le tentó. Cuando vimos Mateo, a veces le digo, yo no puedo ahí abajo predicar como predico aquí. ¿Por qué razón? Porque mucha gente, cuando no conoce la Biblia, pareciera que es blasfemia lo que le voy a decir. El Señor, el diablo le mostró al Señor todos los reinos de la tierra y su gloria de esos reinos. ¿Y qué hay ahí? También hay prostitución, claro. También hay deseos carnales, sexuales. Pues fue lo que le enseñó. El Señor no se dio, pero fue lo que le mostró el diablo. Pero si lo predicamos en una iglesia católica, blasfemia. Claro, bien. Blasfemia. Este está endemoniado.
cuando vimos ese estudio estuvo muy fuerte, pero no se puede predicar ya. Nunca hay gente que no es cristiana. Pero bien, entonces dice, no se puede cumplir, y entonces Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ahora, era semejante ¿en qué sentido? Con las mismas debilidades, pero siempre se mantuvo en santidad a través de la oración, ¿verdad? A carne de pecado. Es decir, con las mismas debilidades que veíamos allá en el 7, ¿verdad? En el capítulo 7. A veces, hermanos, también cuando hemos visto allá en Hebreos, ¿verdad? Acerca de que nuestro Señor Jesús no era perfecto. ¿Sería perfecto? Como Dios solamente. No. Cuando hablo de Jesús, estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana. Su naturaleza divina es otra cosa. Mucho del problema hoy en día para entender la Biblia radica en que la gente no alcanza a dividir las dos naturalezas de nuestro Señor. En la naturaleza humana estaba en un estado perfectible, es decir, estaba en condiciones de ir a lo perfecto. Pero obviamente en su naturaleza divina era perfecto, pero están separadas las dos naturalezas mientras él vivió aquí en el mundo. Cuando ya él muere y resucita, él es transformado, ¿verdad?, en un cuerpo glorificado. Ese cuerpo glorificado, ya hemos visto también ese estudio acerca de cómo resucita nuestro Señor. No resucita en espíritu, sino resucita vivificado por el Espíritu Santo. Es un concepto totalmente diferente, aunque pareciera lo mismo. Eso después lo vamos a ver, ¿verdad? Entonces, dice, en semejante de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Dice. Ahí dice, oiga, vamos a verlo aquí. Voy a hablar de ustedes y de mí. El pecado quedó recluido sobre la carne. Por eso deseamos pecar, ¿sí? Ahí queda el pecado. Nuestro espíritu ya fue limpiado, ya tiene vida, ¿verdad? Lo que decíamos Efesios 1, 2:1. Pero nuestra carne está esperando, vean, está esperando que ocurra eso. Vean el versículo 23, refiriéndose a la naturaleza, dice, y no solamente la naturaleza, sino que también nosotros, los salvos, ¿verdad? Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La transformación. ¿Este qué cita es, perdón? 8:23. Ok. 8:23. ¿Sí? ¿Sí vamos entendiendo, hermanos? Sí. Bueno, nuestra carne sigue deseando pecar y todavía está en una condición todavía no santificada, pero va a llegar. Dios no hace la mitad, ¿verdad? Ni dice, haz tú el 10%. Él hace todo. Nada más que dice que lo hace en nosotros, ¿verdad? Bien, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, la justicia, es decir, el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo, al cumplir la ley, ¿verdad?, se manifiesta en nosotros. Eso ¿cómo se llama ese acto? La justificación. La justificación. Sí. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Bien. Entonces dice, la justicia de Dios
es que Jesús haya cumplido la ley y entonces no la regala a nosotros, es decir, nos justifica. ¿Qué es la justificación? La justificación es el acto de Dios de tomar al hombre, presentárselo a sí mismo, ¿verdad? Y declararlo un hombre justo, pero porque lo ve a través de la sangre de Cristo. ¿Sí? Eso es justificación. Bien, dice el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora dice el 5. Sí, hay dos tipos de hombres, ¿verdad? Los hombres carnales, los hombres espirituales. Estos piensan en la carne, en las cosas de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Las cosas de la carne: trabajo, diversiones, pasatiempos, la riqueza, los estudios fuera de la Biblia, las diversiones, los propios deseos, ¿no? de superación. Hoy en día las escuelas de superación personal están robándole mucho espacio a la Biblia, a la vida espiritual, mucho espacio. Y hay algo que quizás ya muchos pastores han detectado, pero que quizás no la iglesia se ha dado cuenta por completo. ¿Cuál es? Que las escuelas seculares, hermanos, están metiéndole mucho trabajo a los estudiantes, mucho, sobre todo a los de primaria y secundaria, pero mucho. Y eso trae un trasfondo espiritual aunque la gente no lo conoce. Ahorita acabo de ir al negocio y una mujer que es amiga de mi hijo, ¿verdad? Y nos queremos mucho, es muy agradable, pero dice que el día de ayer en su escuela les pidieron estar desde las 8 de la mañana hasta las 7:30 de la noche en puros eventos de la escuela, deportes, bailes. Y dice, eso fue ayer. Hoy fue más tranquila, dice, fue de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Más tranquila. Vean, todo eso y así están todas las escuelas. Todas las escuelas están pidiéndole a los niños que se metan al estudio. Y sí es bueno el estudio de la superación, ¿verdad? Allá lo vemos en Mateo cuando el Señor dice el trasfondo de lo que dice, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Al revés, darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Adrián y Renata son los dos niños que faltaron, ¿no? Por ejemplo, que faltaron, tocan un poco partitura, sí, pero por lo mismo que está explicando el pastor, vea, la cuestión espiritual, o sea, está muy marcada. Porque además necesitamos su tiempo, ¿no? Sí, exacto. ¿Probado? Sí, así es. Ahora, dice, los que son de los hombres carnales, Piensan en la carne. en la carne. Los que son del espíritu, los que viven del espíritu, se piensan con las cosas del espíritu. ¿Qué es las cosas del espíritu? Todo lo que marca Dios. Todo lo que congrégate, estudia, ora, santifícate, regenérate, todo eso. Bien, y muchas otras cosas, ¿verdad? Piensan en qué hace falta en la iglesia, ¿verdad? Primero voy a juntar mi diezmo. Y hermanos, en verdad, hoy he hablado mucho de eso, pero no me gusta hablar de eso, es lo que menos me gusta predicar. ¿En serio? Y dice hay unos pastores que se la pasan predicando eso. Al revés. Sí, pero bueno. Puro dinero. Sí, a los y entonces, ¿verdad? En los estudios bíblicos, en la comprensión de la lectura, hacer estudios, todo eso tenemos que eso es lo que es del espíritu, pero todo lo que concierne a la iglesia, todo lo que concierne a la vida espiritual, ganar almas, ¿no? Prepararnos para nuestro ministerio, todo eso son las cosas del espíritu. Y en esas cosas piensan los que son del espíritu. Bien. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Aquí
7. Los designios. Designios quiere decir decisiones. Decisiones. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios. La carne, hermanos, cualquiera que vive en la carne, aun sea cristiano, todo lo que desee la carne para sí, siempre va a ser enemistad con Dios. Siempre va a ser en contra de la voluntad de Dios. Porque nuestra carne lo que va a querer, yo me quiero ver guapo. Me voy al gimnasio. Y hoy se predica tanto eso. Es que tu cuerpo es templo de Dios, hay que ponerlo guapo, hay que arreglarlo. La ropa. Ponte guapo, dedícale a y me lo han dicho mis hermanos en la carne, ¿verdad? Me dicen, oye, pues haces deporte, a ti te gusta mucho el deporte, y hacías mucho deporte, porque ahora no te vas al gimnasio, no te vas a correr, me roba tiempo. Sí. Me roba tiempo. No quisiera tiempo para estudiar la Biblia, no tengo tiempo. Lo que le digo a la Biblia no es lo que yo quisiera, pero dice, las decisiones de la carne, ¿verdad?, son siempre enemistad contra Dios. Unos cuñados y hermanos, oye, ¿qué no tienen vacaciones ahí? Los que pastores no tenemos vacaciones. Mis vacaciones son los domingos. Eso. Los domingos no trabajo. Los domingos no. Me voy al cielo. Bien. Sí, en serio, así me dicen. Debería de vacaciones. Ni siquiera unos 15 días, un mes. Le digo, allá nos veremos. Bien. Dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco. Un hombre, hermanos, ninguno. ¿Verdad? Aquí vemos luego que hay unos valientes que llegan todavía sin creer en Jesús y se quieren hacer los valientes. Y en verdad, admiro su valor y su decisión, pero no pueden. No pueden, a menos que hayan recibido a Jesús. No hay más. No hay más. ¿Cómo, perdón, sí. ¿cómo Sí. es que se quieren hacer valientes? Sí, o sea, llegan aquí, llegan a las congregaciones, a las iglesias, pero no han creído en Jesús. Y entonces quieren vivir conforme al Espíritu, pero van a fracasar. ¿Por qué razón? Porque no tienen el Espíritu. Si a los que tenemos al Espíritu nos cuesta trabajo, sujetarnos a la ley de Dios. Ahora, vivir en la carne tratando de ser santos no se puede. En cualquier momento caemos. Me quiero quitar del vicio, pero no he creído en Jesús, no puedo hacerlo. Pero queremos ser en nuestras propias fuerzas. Y la carne va a desear lo que le gusta. Me gusta fumar y lo voy a hacer, voy a esforzarme en dejar de fumar. Y se dan cuenta que no pueden. A menos que hayan recibido el poder de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Sí, bien. Ahora bien, porque no se sujetan a la ley de Dios, las decisiones de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco. No, o sea, no pueden, no quieren, ni pueden, ¿verdad? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Agradar a Dios. Pregunta: ¿cuánto tiempo tú desagradas a Dios? Casi siempre. Y nos iríamos al 7, ¿verdad? Porque lo que no quiero, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Bien. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero dice, ahí va lo bueno, ahí va lo bueno. Pero los cristianos, los que están aquí, ¿ya?, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí es? Sí.
Tú no puedes vivir en el Espíritu si tú no tienes Espíritu Santo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cuál es el Espíritu de Cristo? El Espíritu Santo. Entonces no es de Cristo, no fue comprado el pecado. No fue comprado. En sí no fue ¿qué? Redimido. No fue redimido. No fue redimido con la sangre de Cristo. Bien. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la vida. La carne se resiste a morir, hermano. La carne se resiste a morir. Sí, me gustaba mucho el baile. Y me costó mucho trabajo. Es más, ni siquiera yo lo propuse, ¿verdad? Yo desde los 12 años empecé a bailar y después me hice maestro de baile de 15 años y ya saben todo lo que pasa, ¿verdad? Todo lo que pasa en los bailes. Cuando yo doy estudio acerca del baile del mundo, les digo con conocimiento de causa todas las cosas que suceden, aunque no se ven, pero que se dan. Un día les voy a predicar, ya tiene mucho que no predico sobre eso, pero es terrible, hermanos. Hoy en día los niños y las niñas, las mamás del mundo tienen más cuidado de llevar a sus hijos y a sus hijas a la mental Azuma que los cristianos llevar a la escuela dominical. Increíble. No pueden faltar a su clase de baile. Y hay concursos, les van a calificar. Y increíble, las escuelas particulares, ¿no? De las de estudios, de las regidas por la SEP, tanto oficiales que son de gobierno como las particulares, ahora ya tienen una clase de baile. Como parte de su programa. Y eso no se dan cuenta a qué llevan a la niñez. Pero bueno, allá ellos, ¿verdad? Allá ellos, que el Señor los juzgue. Bien, dice, mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es cierto que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno de ustedes no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. Es decir, este muerto finalmente es el versículo, ya lo vimos en 10, el cuerpo está muerto. Fíjense bien, para Dios ya está muerto ese cuerpo de pecado. Para Dios ya está muerto. Ya nada más está esperando, ¿no? Es más, Él ya lo vio en resurrección. Vamos a Efesios. Vamos a movernos un poquito para que no nos duerma, ¿verdad? Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para Dios, tú ya estás allá arriba. Estás allá. Él te dio un lugar que no puede ocupar nadie más que Silvia, no puede ocupar más que Giovanni. Perdón, mi hermana, ¿cuál es su nombre? Juanita. Nadie más que Juanita puede ocupar. Nadie. Este lugar ahí apartado, VIP. No cobra. Ya está pagado. Amén. Ya está pagado el boleto. Bien. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, ya no le puede cobrar la muerte. Ya nadie le puede cobrar. Si van a cobrar algo,
aquí ya no vive a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la salvación. A causa de la salvación o de la justificación. Bien, ahora dice el 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos. Es decir, ¿quién? Vivificará vuestros cuerpos. Fíjense bien, El Espíritu Santo. si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, Dios nos va a vivificar a través de su Espíritu Santo, a través de su... Fíjense bien, no dice nos va que vamos a nacer o resucitar en el Espíritu. Como Espíritu, no hay explicar. Los testigos enseñan esto, fíjense bien. Y está ahí en una de sus revistas, ¿no? Dice, el hombre muere y en el día de la resurrección, al principio dicen que nada más unos van a resucitar. Equivocado, dice que unos resucitan para salvación y otros para condenación. ¿Verdad? Y por otro lado, dicen, Cristo resucitó y era espíritu. No era espíritu. Nuestro Señor Jesús resucitó vivificado por el Espíritu Santo. Es diferente. Vivificar quiere decir dar vida. El Espíritu Santo le dio vida a su carne. A su carne. Y de ninguna manera la carne es lo mismo que el Espíritu. ¿Verdad? Es otra cosa, ¿verdad? Bien. Entonces dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, que fue Dios, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Sí? ¿Ya? Dios vivifica al creyente, le resucitará vivificado por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Bien? Ya dimos un estudio acerca de esto. Hay dos tipos de resurrección en la Biblia. Y no estoy hablando de condenados y de salvos, estoy hablando de los salvos, o de los dos. En los dos casos es algo semejante. En Primera de Reyes, Elías resucita a un joven. En Primera de Reyes 17, resucita a un joven pidiéndole a Dios que le regrese el alma. Así nuestro Señor Jesús, cuando oró por Lázaro y por todos los que resucitó en el Nuevo Testamento, regresa el alma al cuerpo. Pero vemos allá en Ezequiel 37 que en profecía, ¿verdad?, de los huesos secos, Dios está hablando en una profecía que todavía no se cumple y que va a vivificar a esos cuerpos a través de su Espíritu por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que ocurrió con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Fue vivificado por el Espíritu. Lo dice, vamos rápidamente a Primera de Pedro. Vamos a hacer un pequeño 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, y se murió en la carne, pero vivificado en el espíritu. Es decir, ahora, ¿cuál es la diferencia vivificado en el alma y vivificado en el espíritu? Nosotros hoy estamos vivificados a través de nuestra alma, tenemos vida a través de nuestra alma, pero cuando resucitemos, cuando venga nuestro Señor, vamos a ser resucitados a través del poder del Espíritu Santo, vivificando nuestro cuerpo
dándonos vida a través de nuestro espíritu. Y eso implica dos cosas. Primero, que ya no vamos a volver a morir, porque vivir a través de nuestro espíritu, y como nuestro espíritu ya no muere, entonces ya no podemos morir. Va a ser vida eterna. Mientras que la vida en el alma es temporal. ¿Y qué otra cosa? Nuestro cuerpo, al ser vivificado por nuestro espíritu, cambia la estructura molecular de nuestro cuerpo. Y entonces nuestro cuerpo ya no tiene la misma consistencia que hoy. Va a ser diferente. El mismo cuerpo, pero transformado, dice ahí en 1 Corintios 15, ¿no? Él dice, os digo un misterio. Era un misterio para él, pero para nosotros ya no. Ya Dios dio luz al Espíritu para que nos revelara qué es esto. Dice, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Bien, es desde la transformación que habla Pablo. Bien, entonces, dice, al creyente le resucitará vivificado por el Espíritu Santo. O a través de nuestro espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Va a ser la obra del Espíritu Santo. ¿Bien? Así, el 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. Si ya, a la carne ya no le debemos nada. Para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Porque no has recibido a Cristo. No has recibido a Cristo. No has recibido al Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay una duda. Yo creo que muchos cristianos se han hecho esa pregunta. ¿Seré salvo o no seré salvo? Hay una duda, ¿no? Y de eso habla también en este capítulo 8. ¿Por qué entonces deseo pecar? Porque la carne se está adueñando de tu tiempo. Pero ¿cómo voy a hacer morir entonces a la carne? Pues cuando yo me pongo de rodillas, le imploro a Dios, ¿verdad?, que saque ese yo tan terrible que es, ¿verdad? Hoy en día los psicoterapeutas, los psicólogos, psicólogo no, pero y yo sé que él no lo hace, pero los psicólogos hoy en día, no dejes, primero, fíjense bien, y lo he oído a pastores, no te dejes humillar, ¿no? Que nadie te humille. Eso es en contra de la Biblia. ¿Qué otra? Supérate. Superación ante todo. Superación personal. No, eso no. Y aumenta el ego eso. Aumenta el ego. Dice, así que hermanos deudores somos no a la carne, ya no le debemos nada, para que vivamos conforme a la carne. ¿A quién le debemos y a quién nos debemos? A Cristo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, porque no has recibido entonces a Cristo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Es decir, esa es tu confirmación, ¿verdad?, de que eres salvo. Esa es tu confirmación. Cuando tú te esfuerzas en obedecer al Espíritu Santo, cuando tú te llenas del Espíritu Santo y entonces vives siquiera 2, 3, 4, 5 horas en el Espíritu y le obedeces. Y es como todo, hermanos. Al principio cuesta trabajo, pero es ejercitar el Espíritu. Me cuesta trabajo dejar de fumar, voy a dejar de fumar primero 1 hora, después 3 horas, después 4 horas, después 5, y hasta dejar de fumar por completo. Pero tiene que haber un esfuerzo. Me enojo muy fácilmente. Me voy a volver más tolerante. Yo sé que eso es obra de la carne. Me gusta el bailecito y siempre que se me mueven los piececitos, los sujeto. Y en verdad el Señor hace la obra, hermanos. Yo pensé a los 18, 20 años, no, yo nunca voy a dejar de bailar.
no voy a morir de 80, 90 años, y como veía yo a mi padre y a mi madre que a los 80 años todavía bailaban, yo decía, no, pues yo voy a ser igual que ellos. Y el Señor me fue, sin conocerlo todavía, fíjense bien, porque yo conocía de la Biblia y había estado con los testigos, pero no conocía de Cristo, verdaderamente no conocía. Si no vemos el Cristo de la Biblia, ¿no? Si vemos un Cristo modificado por las religiones, un Cristo modificado por el hombre, entonces no es el Cristo de la Biblia. Entonces el Señor me fue transformando, ¿verdad? Sin que yo me diera cuenta, y a los 35 años empecé a dejar de el baile. Y a los 40 ya no me interesaba tanto. Y a los 50 pues ya ni podía yo. Y él lo hizo. No yo, él lo hizo. ¿Bien? Bien. Así que si el 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo no puede mover al hombre por afuera, hermanos. Es como un conductor. Él tiene que estar dentro del cuerpo del hombre, ¿verdad? Para que lo pueda guiar. Dice, y estos, ¿verdad? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque tienen allá dentro de conductor al Espíritu Santo, y estos son hijos de Dios. No se puede ser hijo de Dios de otra manera. Bien, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Aquí hay dos entendimientos. Primero, recibimos el espíritu de adopción, ¿verdad? Es decir, el espíritu de adopción, hermanos, se tiene que anteponer a veces al temor. A veces decíamos que a veces nos podemos preguntar, ¿habré perdido la salvación o no seré salvo? Hermanos, la verdad es que tenemos que tener la certeza de que Jesús ya pagó nuestros pecados en la cruz, todos. Y también de temer a actuar. A veces el cristiano se para en su vida espiritual, no comprende la Escritura, y entonces en lugar de pedir consejo a la Escritura o pedirle al pastor o al maestro de la iglesia consejo, agarran y dicen, no, pues mejor me paro. A Dios no le gusta que se pare el hombre. A su pueblo nunca le dijo que se parara en el desierto por mucho tiempo, solamente ¿para qué? Para adorar. Dijo, en cuanto lleguen a un lugar, ustedes van a levantar el tabernáculo, levantan el tabernáculo, adoran, y en cuanto yo les diga, vámonos, vamos. Y además el movimiento, que viene de una palabra en griego que es el movimiento. ¿Sí? ¿Y qué creen? Que todas las cosas en el universo, toda la materia tiene movimiento. Solamente hay lugares donde aparentemente, ¿verdad?, está el cero absoluto, en los agujeros negros. Y quizás ni ahí, pero bueno, agujeros negros. Entonces nosotros, por ende, tenemos que movernos. Movimiento es vida. Todo tiene que moverse, todo tiene que moverse. Y entonces el Espíritu Santo nos hace movernos, ¿verdad? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿verdad? Ya no tengo que estar temiendo al pecado, sino saber cómo evitar el pecado, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Ahora, fíjense, cuando yo empecé a estudiar hace unos años, o a predicar Romanos 8, yo no entendía por qué decía Abba, Padre. Voy a borrar un poquito. Yo decía, si Abba quiere decir papá o papacito, ¿por qué se repite dos veces? ¿No? Bueno, cuando ya se empieza a profundizar en la Escritura, entonces vemos que lo que está diciendo aquí la Escritura dice, ahora ya puedes clamar.
Ya le puedes decir, no solamente papá, ¿verdad? Padre, sí. Sino, Padre, Padre, no puedo yo con mi pecado. No puedo yo hacerlo. De los que podemos clamar. Decirle, no puedo yo con él, ahora tú hazlo. Podemos clamarle al Señor, gritarle fuertemente, ayúdame. Porque yo quiero vivir en el Espíritu, pero no puedo. Y diríamos, nos regresaríamos, ¿verdad? Al 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bien. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo te va a reafirmar de que eres hijo de Dios, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, ahora no solamente te podemos clamarle pidiéndole ayuda a Él, sino que su Espíritu nos va a confirmar que somos escuchados. Pero en el 17 dice, ¿y cómo nos vamos a sostener? En las promesas. En las promesas. Yo creo que si en las iglesias no se empieza a predicar acerca de las promesas, ¿verdad? Para que el cristiano soporte la presión, porque hoy en día, hermanos, la presión es mucho más fuerte que nunca. De todos lados nos están bombardeando, la televisión, el cine, el radio, las películas, el celular, por todos lados nos llega el bombardeo. Y entonces, ¿cómo nos vamos a sostener? Por eso va a llegar la apostasía, por eso va a llegar la apostasía como muestra de que el anticristo pronto viene y que después nuestro Señor Jesús nos va a arrebatar. Pero en esa transición de la apostasía a nuestro Señor Jesucristo, muchos van a caer. Muchos van a caer. Las iglesias están entrando en la apostasía. ¿Por qué? Porque no les ayudamos o no les enseñamos a los creyentes a sostenerse en las promesas. En las promesas. Y también lo dice Pedro, ¿verdad? Ya en su carta, en primera de Pedro, en el versículo 13 al 20. Tenemos que sujetar nuestros pensamientos, pero también más abajo empieza a desarrollar y empieza a decir que nos debemos sostener en las promesas, Y dice, ¿cuál es la promesa? Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Verdad? ¿Padecer qué? Él murió a la carne. Él murió a la carne. Él estaba muriendo cada día, ¿verdad? Como dice la Escritura ya en 1 Corintios. Estaba muriendo diario a la carne. Nuestro Señor Jesús, eso fue su perfeccionamiento. Mira, vamos rápidamente a Hebreos 5. Hebreos 7. 5. Hebreos 5. Hebreos 5. 5, 7. Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Se está refiriendo seguramente a Getsemaní, al huerto de Getsemaní.
Lo dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, ¿cómo vino a ser perfeccionado? A través de la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, el perfeccionamiento llega a través de la obediencia. Estamos en un estado perfectible. Y nos vamos a llegar ¿hasta dónde? Vamos a Efesios 4. Efesios 4. (4:11). Aquí refiriéndose a los ministerios, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, Efesios 4:11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, todos estamos en ese camino, pero acá, hasta allá está el Señor, hasta el techo, y nosotros vamos a llegar aquí, otros más abajo, otros más abajo, otros más abajo, otros más abajo, pero todos vamos en ese camino, y el completo lo va a hacer Él, y lo va a completar. Bien, vamos a Romanos nuevamente. Ahora, Él murió a la carne, ¿verdad? Dice, si es que padecemos la muerte de la carne, lo que diría ahí, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, ¿sí? Enaltecidos, transformados. Aquí glorificación se refiere a muchas cosas, hermanos. A veces nada más se refiere a ser ensalzados por Dios, ¿verdad? Delante de mí, dice, yo te glorifico, te ensalzo, te honro, ¿verdad? Por lo que hiciste, pero también está hablando de la transformación en todos los sentidos, transformación de la carne al espíritu y todo eso. Ahora dice el 18, ahora dice, ya clamé al Señor, ya le pedí que que Él me ayudara, y ahora yo me voy a sostener en sus promesas. Pero también hay algo interesante aquí en el versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestar. Así, darle poca importancia al dolor. Poca importancia al dolor. Vamos a Segunda de Corintios 4. Versículo 16, Segunda de Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve, ¿notan esto? Porque esta leve tribulación, dice, mira, no llores, no estés de chillo. Es un rasponcito. Que el Espíritu Santo te sobre, así. Leve. Esta leve, ¿verdad? Tribulación. ¿Y luego qué? ¿Por cuánto tiempo? Un segundo. Para la eternidad es un segundo. Les decía en la semana que hay una hermana que muy trabajadora en la obra, muy buena hermana, muy chambeadora, gana muchas almas y tiene un gran ministerio en su iglesia. Y decía, hermano, ya no aguanto. Ya no aguanto, ya quiero que el Señor venga. Y le dije,
hermanita, mire, sosténgase en las promesas. Y vea qué dice la Escritura acerca de nuestro valor. Dice, ay hermano, pues a mí se me hace como una eternidad. Digo, la eternidad está allá. Dice que chinga. Tenemos que animarnos, ¿no? Qué diferente es cuando le dicen, hermana, no, ¿cómo usted es cristiana? ¿Cómo está chillando? Siéntese ahí. Rece 2 horas. Porque ya nada más falta que le digamos así, ¿verdad? Aves María, sí. 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 No, tenemos que animar. Bien. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos. Fíjense bien, dice, si te animas tú, también la naturaleza está animada. Eso es un asunto muy, muy, muy bonito, de verdad que no creo que podamos verlo en el día de hoy. Pero la naturaleza, hermanos, ya está esperando, ya las erupciones, los maremotos, el fenómeno de la niña y del niño, los temblores, todo eso, las glaciaciones que según esto se están presentando en los polos, en el polo sur y en el polo norte, ¿verdad? Todo eso indica que la naturaleza ya está esperando la manifestación, así, está esperando el arrebatamiento, está esperando, porque vamos a ver por qué razón. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En el Edén, hermanos, la naturaleza, es decir, los árboles, todo lo que tiene vida, ¿verdad? Y los animales y todo lo que vivía dentro del Edén era eterno y se hubiera conservado eterno de no ser por el pecado. Y la naturaleza también tiene promesa de salvación. Por eso en Apocalipsis dice que el niño, eso es para los del milenio, no es para nosotros de la iglesia es allá arriba, los del milenio van a estar acá abajo y es para ellos, ¿verdad? Dice que el niño va a jugar con el espíritu, el oso y la osa y la vaca van a apacentar juntas y que el león y el cordero van a estar comiendo juntos. Entonces, esa parte de la naturaleza también tiene promesa de salvación. Dice, la naturaleza está esperando eso, ya que los hijos de Dios se manifiesten. Eso está hablando del arrebatamiento. ¿Por qué razón? Porque, vean el versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, dice, a inservible, a morir, ¿verdad? No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, es decir, de la muerte, ¿no? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios, es decir, a la eternidad. A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y es también que arrebatamiento. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que aún no ve, ¿a qué esperar? Dice, tenemos que esperar. No te desesperes. Con calma, dicen en el mundo. No tenemos que desesperar. En esperanza fuimos salvos. Entonces, no lo recibimos luego, porque entonces no sería esperanza.
Así que, ahora, ¿qué es esperanza? La certeza de algo que va a venir. Sí, y además es saber esperar. Es saber esperar. Paciencia. La paciencia es hija de la esperanza. ¿Sí? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahí está la paciencia. La paciencia es la madre, es la hija de la esperanza. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Te va a ayudar el Espíritu? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. O sea, ni siquiera sabes cómo pedirlo. Pero eso no importa. Eso no importa. También el Espíritu te va a enseñar a pedir. Más a los pastores. La congregación al pastor, no el pastor a la congregación. Ahora lo entendieron al revés, ¿no? Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo. A veces algunos hermanos dicen, sí, hermano, ore por mí porque no sé orar. No se preocupe, hermano. La manera más buena de orar, póngase de rodillas. Y el Señor le va a enseñar. Yo le voy a enseñar, pero yo quiero que usted ore. Eso es lo correcto. Es lo correcto. Bien. Y el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bueno. Hola, hija. Bien, mis hermanos, nos alargamos en el estudio, pero era importante eso. Y después ya el 20, ¿verdad? Del 28 al 39 nos habla de un pacto de amor. Un acuerdo de amor entre el hombre y Dios, y Dios y el hombre. Dice, ya confirmamos que eres salvo, ya confirmaste que eres salvo, ahora va a haber un compromiso. Un compromiso. Dice aquí el 35, vean que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién me va a dejar que yo deje de amar a Cristo? ¿Quién? La tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. O sea, siempre estamos en una posición de morir, pero dice Pablo, no importa, allá está mejor que acá. Nada más que por causa de vosotros, el pastor quiere estar en la congregación. Antes, en todas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Dice, mira, el que vence todo eso es Jesús. Lo hace en ti, pero es Jesús el que lo hace. Y por eso somos vencedores de todos esos peligros, de todas esas necesidades, de todas esas cosas que quisiéramos, ¿no? Que no sucedieran, pero van a suceder. Y luego ya la parte de Dios, vean el versículo del 37, del 38 al 39, Dios nos dice, ahora va mi parte. Ahora va mi parte. Vean el 39. El 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ¿quién lo prometió? Jesús, ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir. La muerte dice, no me va a separar. Ahora, y ya Dios es el que dice esto. Dice, ahora, mi pacto de amor es que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, te va a separar de mí. Lo que hagas no importa. Te voy a dar con todo, pero eres mi hijo, ¿verdad? Y lo voy a hacer por disciplina.
porque quiero tu edificación y tu santidad, pero nada de eso va a hacer que yo te deje de amar. Dice, ni lo alto, dice, ni lo alto, el cielo, no va a hacer que Él me deje de amar. Dice, ni lo profundo, ni el infierno, ni ninguna otra, dice, y por si quedara alguna duda, ¿no? Después de Dios, hay tres personas que no fueron creadas, tres espíritus que no fueron creados: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son increados. Después de ahí todo lo demás, todo es creado, ¿no? Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Nada. Hay seguridad en Cristo. Y viene al 1. Casi termina igual que el 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me asegura a mí estancia con Dios. Y acá lo vuelve a reafirmar. Bien. Vamos a ponernos de pie. Sí, Señor, en esta tarde en que hemos discernido su escritura, en la cual usted nos confirma, Señor, que no hay ninguna condenación para aquellos que andan conforme a su espíritu. Y también nos confirma, Señor, que usted nos ha mantenido en su amor a través de un pacto, Señor. Ese pacto en el cual nosotros nos comprometemos a obedecerle. Nos comprometemos, Señor, a esforzarnos en seguir sus pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y un pacto de amor, Señor, en el cual nosotros vamos a esforzarnos en no apostatar, porque todo aquello que nosotros siga solamente es por un breve tiempo y es ligero, Señor. De modo que, Padre, en esta tarde yo le pido y le ruego que todo esto se confirme en la vida de mis hermanos, para que conforme a la voluntad de usted y conforme al poder de usted se lleve a cabo todo lo que usted ha prometido. Le rogamos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien.